Gracias. Es un gusto tenerla aquí. Hay muchas cosas que se tienen que debatir, doctora, y que se tienen que platicar en torno a la violencia de género. En este caso me gustaría abordarla desde la perspectiva de violencia política. ¿Cómo está México? Pero sobre todo, ¿cómo va Zacatecas? Bueno, yo creo que la violencia política es como consecuencia de un clima de hostilidad, de discriminación, de prejuicios que han existido contra las mujeres pues a lo largo de muchos años y que pues no se antoja tan fácil resolverlos rápidamente. Creo que además esto se incrementa pues a partir de una reforma fundamental que busca asegurar la participación de las mujeres en la toma de decisiones y en el ejercicio de sus derechos políticos, que es la reforma en materia de paridad, el artículo 41 de la Constitución Federal. Y bueno, hay que reconocer que la participación de mujeres en la toma de decisiones pues son acontecimientos muy recientes, aunque tenemos el derecho a participación electoral desde el 53, pues la verdad es que mujeres ejerciendo cargos públicos o estando en toma de decisiones en los ámbitos legislativos, pues es muy pequeño. En general, en promedio en el Poder Ejecutivo, pues, tenemos una participación de un 20% y sobre todo de direcciones generales adjuntas para abajo. En el ámbito del Poder Judicial, aunque somos muchísimas mujeres, pues la participación en los puestos, ya sea de jueces, magistrados, ministros, pues no rebasamos tampoco un 20%. Y en el legislativo, que es donde se da esta paridad por primera vez innovadora, pues pasamos, solo por señalar un dato duro, en municipios donde antes de la reforma nuestra más alta participación había sido de un 5%. Estamos en algunos lugares sobre el 18%, todavía poco. Pero en los congresos estatales fue un brinco, en algunos casos, del 100%. Congresos como Querétaro, donde tenías una o dos diputadas, pasaste a tener mayoría. No solamente igualdad, sino mayoría de mujeres. Y esto pues es el caso también del Estado, donde por primera vez tienes 16 diputadas en el Congreso. Es decir, es un salto cualitativo fenomenal, pero este salto cualitativo pues tiene que reflejarse necesariamente en una mejor condición para las mujeres zacatecanas. Entonces, yo creo que yo empezaría por decir que hay necesidad de que nuestras leyes reconozcan todos los derechos de las mujeres, derechos políticos, económicos, sociales, culturales, el derecho a la no violencia. Segundo, que hay necesidad también de que se hagan adecuaciones en la política pública, tiene que haber un cambio cualitativo y en los presupuestos, donde los cambios tienen que ser significativos, porque hasta ahorita hemos visto como una dádiva el que se tengan mejores condiciones para las mujeres, pero no como una obligación del Estado. Entonces, creo que el gobierno estatal está haciendo cosas muy interesantes. Ahora, ¿qué pasa con la violencia política? Pues yo diría que esta irrupción de mujeres en los ámbitos, sobre toma de decisiones en los legislativos, pues ha provocado cuestionamientos muy severos al interior de los partidos políticos. Los partidos políticos no son blancas palomas, está conformado por hombres y mujeres que vivimos en esta sociedad, seguramente con una dosis fuerte de machismo en varios de ellos, que el machismo no es más que ese odio, ese desprecio a lo femenino. Y bueno, entonces de momento quien se sentía propietario de un distrito, quien se sentía propietario de una candidatura, pues es ahora desplazado por una mujer o se sienten desplazados por una mujer. Y esto ha provocado pues lo que en buena medida hace que las mujeres participemos poco en la política, que es cuestionamientos al por qué llega una mujer, que esto es lo más grave. ¿Tiene capacidad o no tiene capacidad? Las mujeres hoy en día en México hay muchísimas capacidades. Te puedo decir que en las universidades hay más mujeres que hombres.
En México hay más mujeres que hombres, o sea, no somos un grupo vulnerable, no, somos la mayoría. Pero somos una mayoría que nos tratan como minoría, porque no hemos tenido el poder político. Entonces, cuestionamientos: ¿por qué llegamos? ¿Cuál es nuestro origen y cuál es nuestra presencia? Medidas para denostarnos nuestra capacidad. Calumnias de todo tipo. Injurias con el fin de desacreditar a una mujer en la política, ¿no? E incluso hemos llegado más allá de las calumnias, los insultos, las amenazas, hasta los golpes. Tenemos casos en Chiapas, Oaxaca, donde las mujeres han sido golpeadas, secuestradas para que no tomen protesta de su cargo, o incluso maltratadas hasta con látigos, ¿no? Como una manera de demostrar y seguirnos insistiendo que no estamos aquí. Ahora, si los partidos políticos, la llegada de mujeres a los cargos, lo único que va a hacer es, pues, impedir, porque habrá muchas mujeres que digan, pues si esto va a ser el costo para estar, pues quizás yo no lo quiero pagar, ¿verdad? O sea, yo no estoy dispuesta a que mis años de esfuerzo, de sacrificio, de trabajo, de estudio, pues se vean en un momento dado cuestionados porque hay una campaña para decir que llegué aquí por cuestiones que no tienen que ver con mis capacidades. Entonces, es un peligro para la paridad esta violencia. Por eso yo creo que se debe de ver como todas las reformas como una manera preventiva. En la medida en que se sancione y los partidos políticos tengan claro que tienen que impedir, porque lo lamentable es que muchas veces quienes han ido en contra de las mujeres cuando demandan el cumplimiento de derechos son las dirigencias de los partidos, entonces hay mucha resistencia. Hay mucha resistencia. Doctora, ¿cómo incidir? No sé si el término correcto sea sensibilizar, pero sí cómo incidir para que tanto legisladores como legisladores, es decir, hombres y mujeres, le puedan entrar de lleno a poder crear leyes, vamos, que tengan que ver con muchos ámbitos, pero que sean transversales con la violencia hacia la mujer? ¿Cómo hacerle? ¿Cómo lograr que no haya esa resistencia, tanto en hombres como mujeres? Porque la resistencia se percibe o se localiza en tanto mujeres como en hombres. ¿Cómo hacerlo? ¿Usted que va a acompañar a los legisladores aquí en Zacatecas para reformar algunas leyes? ¿Cómo hacerlo? No sé, yo creo que las dos cosas. Yo digo que hay un proceso de sensibilización y otro de capacitación. Porque no todas las que llegaron pues conocen el marco normativo de México, ni conocen los compromisos que México ha hecho a nivel internacional, ni conocen lo que ha pasado en otros países para asegurar la igualdad. Lo que sí tenemos claro es que todos queremos que en nuestro país y nuestro estado vivan mejor las personas. Exista igualdad, exista no violencia. Entonces, yo creo que la idea es construir con ellos un proceso de sensibilización, ¿sí? ¿Dónde están las brechas de desigualdad? ¿Y cómo podemos resolver ese gran abismo que tenemos en nuestro país? México es caracterizado por una enorme desigualdad en el acceso a la educación, a los bienes, al trabajo. Las oportunidades de empleo no existen para las mujeres, resulta muy complicado. Entonces, si nosotros trabajamos con lo que pasa, el diagnóstico real de qué está sucediendo y cómo a través de la ley pueden corregirse desigualdades, yo creo que es una gran oportunidad. Porque seguramente de aquí van a salir legisladoras, legisladores que quizá tengan un cargo público más adelante y van a decir, bueno, yo hice esta ley porque esto era importante para el Estado, porque yo quiero que Zacatecas, en lugar de tener los últimos lugares en desarrollo humano, sean los primeros. Y cuando tú les dices la fórmula, cómo podemos llegar a ser los primeros, pues seguramente no son reformas complejas, son reformas que inciden, y este es un gran poder. Cuando tú tienes el poder de cambiar una ley, o tienes el poder de cambiar un presupuesto, o tienes el poder de construir una política pública, y eso hace el legislativo, entonces te vas a dar cuenta que lo que estás haciendo es asegurando una sociedad más igualitaria. Hombres y mujeres hemos sido criados lamentablemente en los mismos prejuicios,
en la misma misoginia. Hay muchas mujeres que ven a otras mujeres como sus enemigas, que ven que otras mujeres no las van a apoyar. Entonces, cuando te das cuenta que lo que se busca es efectivamente generar procesos de bienestar para toda tu comunidad, pues yo creo que a todos los legisladores y legisladoras pues les conviene que la gente en la calle les diga: oigan, qué importante este cambio, qué bueno, cómo es posible que no lo habíamos hecho, cómo es posible que ahora las mujeres podamos acceder a un empleo por nuestras capacidades, cómo es posible que ahora tenemos opción preferencial, cómo es importante que las niñas tengan medidas de protección adicionales para que tengan un desarrollo sano. O sea, creo que lo que buscamos es que la ley juegue ese papel, que sea cambiar radicalmente y eliminar las desigualdades. Doctora, 3 puntos por los que usted considera que se debe de empezar en Zacatecas. ¿Cuáles son esos 3 puntos o 3 cosas que usted observa y que se debe de empezar a actuar desde la legislación en Zacatecas? Mira, yo creo que Zacatecas no es tampoco el estado más atrasado del país, eso hay que decirlo. Aquí se han hecho reformas importantes, hay un buen número de organizaciones de mujeres, a diferencia de otros estados donde han tenido una incidencia significativa. Hay que recordar que aquí los procesos de paridad se iniciaron antes, o sea, yo creo que hay que partir de ese reconocimiento. Pero segundo, todavía Zacatecas tiene una herencia cultural, quizá por la composición de la sociedad, donde ciertas reformas han enfrentado muchas resistencias, por ejemplo en el ámbito de lo familiar. Creo que ahí se tiene que incidir severamente porque pues muchas mujeres, imagínate lo grave que todavía tengas que estar peleando una pensión alimenticia durante años, o que tengas que enfrentar la vida sola como jefa de familia sin el apoyo social, o que la custodia de tus hijos dependa de un juicio que puede ser larguísimo e imperdonable, o que sencillamente a pesar de que te capacitaste no te dejan pasar, porque aquí ya no tenemos techos de cristal en México, sino de acero inoxidable que no nos permite mover, por más que estudias, trabajas, te capacitas. Entonces, yo creo que Zacatecas tiene condiciones favorables. Segundo, pues tienes una importante presencia de mujeres. Si las mujeres aquí no aprovechan para hacer cambio cualitativo, entonces la pregunta va a ser de la ciudadanía: ¿y para qué queremos tantas mujeres si llegaron y no lo hicieron? Creo que tenemos que aprovechar esa situación. Y lo otro, bueno, está iniciando un gobierno. Eso es muy importante. Cuando un gobierno inicia, establece compromisos. Creo que es un buen momento para que lo que dure el gobierno puedas construir una política de igualdad. Yo veo condiciones favorables y bueno, también tenemos servidoras públicas mujeres, que es un buen número también el que está presente. Tenemos una secretaria de la mujer con un enorme conocimiento de los temas de género, tenemos una secretaria de gobierno, tenemos funcionarias como subsecretarias, etcétera. Y yo creo que también es un buen momento para hacer cambios. No todo lo tenemos que ver. No todos los estados vivimos la misma situación. Sí hay violencia, pero pues también es la oportunidad de erradicar esa violencia y generar procesos nuevos. Yo a veces pienso que los gobiernos se gastan mucho dinero, las legislaturas, haciendo cosas que no tienen un impacto social. Aquí pues hay que ver cuáles son esos impactos sociales que detonan procesos que generan igualdad. Doctora, lo oportuno de que se señale la alerta de género en Zacatecas. Mira, yo he creído que en realidad, si tú ves, y estos son datos duros, en el mundo 3 de cada 10 mujeres sufren violencia. En México casi 7 de cada 10 mujeres sufren violencia. O sea, cuando la gente te pregunta y te dice, es que eso pasa en todo el mundo. Sí, pero no en la magnitud. Nosotros somos creadores del machismo y el machismo mata. No es una frase simpática. Entonces, cuando tenemos esos volúmenes de violencia, tenemos un nivel alto, tan grande de impunidad de casi un 97%, que es impensable en cualquier parte del mundo. Y la gente se pregunta, ¿y para qué la alerta de género? El problema es que se ha satanizado la alerta. ¿Se ha politizado? Se ha politizado, lamentablemente.
actual presidente siendo candidato lo vio como un asunto contra su candidatura.